Rusia ha destruido 3 sistemas de misiles ucranianos HIMARS de fabricación estadounidense junto con hasta 10 especialistas extranjeros. Hablamos presuntamente de mercenarios que operaban estos sistemas, presuntamente también, pues proveniente de Occidente. Según lo han ya informado el propio Ministerio de Defensa ruso con las imágenes que ustedes vieron al principio de este podcast, es un ataque que representa, por supuesto, un golpe significativo, no solamente para las fuerzas ucranianas, sino también para la alianza occidental que apoya a Kiev, porque estos sistemas HIMARS son conocidos por su capacidad de lanzar ataques precisos de largo alcance y han sido proporcionados por Washington a Ucrania. Ahora, Rusia dice que estos son ya un objetivo legítimo. Pero ¿por qué es la nueva prioridad esta del Kremlin? Hay una doble perspectiva muy interesante aquí, que por cierto les dejamos en la encuesta y de la que vamos a analizar hoy, porque no hay que irnos, como decimos en México, con la finta de todo lo que vemos en los medios. ¿Cuál es el verdadero objetivo realmente de Rusia con estos ataques? ¿Es de verdad destruir los lanzadores HIMARS? No son los más poderosos que hay. Realmente se trata de eliminar a los mercenarios extranjeros que, postdata, podrían ni siquiera ser mercenarios. Probablemente se trate de soldados de países miembros de la OTAN y en un momento vamos a dar algunas pistas de esto. O se trataría de intimidar a Ucrania y a sus aliados. Los HIMARS, que son sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, son por supuesto una pieza clave en la defensa ucraniana, pero no tienen un alcance muy poderoso que digamos como los ATAK-MS, por ejemplo. Estamos hablando de solamente un rango de 80 kilómetros. Por supuesto, no deja de ser un equipo muy poderoso. Estos sistemas lo que le están dando a Ucrania es la posibilidad pues, de realizar ataques muy precisos y a una distancia, pues si bien no larga, considerando el alcance de los ATAK-MS, sí una distancia considerable, con un alto nivel de precisión. Esto puede llegar a impactar incluso en posiciones estratégicas rusas siempre que estén pues, de este rango de alcance. Tienen capacidad de movilización porque van transportados en vehículos, como los que ustedes ven precisamente en pantalla, pero en la versión occidental. Entonces, esto es lo que se ha dicho, que es la razón por la que se han convertido en un blanco prioritario para las fuerzas rusas. ¿Por qué Rusia realmente estaría tan enfocado en destruir estos sistemas? Aparentemente la razón sería simple. Cada HIMARS cuesta alrededor de $5 millones. Además de eso, pues habría que agregar la efectividad en el campo de batalla que ha sido considerable. Hay varios informes que nos han mostrado y que hemos discutido en esta mesa de cómo estos HIMARS han sido utilizados pues, para bombardear centros logísticos y posiciones de artillería rusa. Eso ha causado daños importantes, ha irritado también al frente ruso y las pérdidas de estos 3 HIMARS en menos de 24 horas no solamente están representando un golpe financiero de más de $15 millones para Ucrania, sino que también está reduciendo drásticamente su capacidad ofensiva. Este ataque ruso fue una operación conjunta que involucró aviones de combate, drones, artillería, varios misiles. Es un esfuerzo combinado que nos da una idea de cuán importante es para Moscú la neutralización de estos sistemas. Hay videos ya circulando en las redes, como los que les mostrábamos al principio, principalmente en canales de Telegram, que reportan lo que está sucediendo en el frente, que muestran el momento exacto del ataque donde estos misiles rusos impactan en los sistemas estadounidenses HIMARS. Esto fue en la región de Jersón. Provocaron una explosión que pudo verse a distancia por la columna de humo. Y esto ya está afectando, por supuesto, a las reacciones. Hay otra cuestión, hay algo más delicado detrás de esto. Y es la otra perspectiva con la que también hay que analizar esto. No se trata necesariamente de destruir los HIMARS, que por supuesto es importante. Se trataría también de quién los opera. Mercenarios occidentales que curiosamente son especialistas en el uso de HIMARS. Pero la primera pregunta que ustedes tal vez estén haciendo es, ¿cómo puede un mercenario ser especialista en sistemas de defensa que solo son reservados para los ejércitos occidentales?
no para mercenarios comunes. ¿De dónde obtuvieron ese entrenamiento y ese alto nivel de especialidad? Pues Rusia ya ha declarado que considera por lo pronto a estos individuos como objetivos legítimos. Se les llama mercenarios, pero también se sospecha que serían soldados de los países que otorgan estos equipos. Por ejemplo, los HIMARS son estadounidenses, entonces estaríamos hablando presuntamente incluso de tropas o soldados en activo o no estadounidense, porque de algún lugar tuvieron que aprender a utilizar esto con esa alta destreza. Y ahora pues se está considerando esto a la ubicación de estos armamentos occidentales para dar precisamente con la ubicación de estos mercenarios provenientes de países miembros de la OTAN. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas, porque ¿de dónde provienen estos especialistas? Hablamos de equipos sofisticados como los ATAC-MS, hablamos de los Patriots, hablamos de los Shadow Storm. ¿Quiénes son estos operadores tan bien entrenados que se ofrecen como voluntarios? Si ustedes ponen un anuncio en el periódico, se solicita operador de misiles ATAC-MS, no creo que alguien responda a ese llamado más que para arrestarlos. Entonces, ¿quiénes son esos operadores de esos misiles tácticos avanzados con un alcance de hasta 300 kilómetros? Estos no son juguetes, necesitan un entrenamiento extenso y muy especializado para ser operados eficazmente. Y luego tenemos a los Patriots, que son sistemas de defensa aéreos diseñados para interceptar misiles balísticos, aviones enemigos, y operar este tipo de sistemas, pues claro que requiere un conocimiento muy profundo en la tecnología, una disciplina militar, una precisión increíble en la ejecución. Los Shadow Storm, por ejemplo, que hablamos de fabricación británica, son misiles también de crucero de largo alcance que son capaces de realizar ataques muy poderosos a objetivos específicos. En su momento incluso se llegó a ventilar en estas conversaciones de espionaje que podrían estarse utilizando Shadow Storm para bombardear el puente de Crimea. Ese es su nivel de letalidad. Entonces, ¿de dónde vendría este personal tan altamente capacitado para manejar esos sistemas tan complejos? Pues nos parece que la respuesta más que obvia es que estos especialistas que dicen ser mercenarios realmente pudieran provenir de ejércitos de los países miembros de la OTAN. Porque estos equipos no se le venden a civiles, mucho menos a grupos paramilitares. Están exclusivamente reservados y el entrenamiento solo se les proporciona a las Fuerzas Armadas de esos países y su operación está restringida al personal altamente entrenado. Por eso es que ni los soldados ucranianos saben cómo usarlos. Entonces, cuando vemos a estos sistemas en el campo de batalla en Ucrania, pues es lógico asumir que están siendo manejados por soldados encubiertos o disfrazados de mercenarios contratados con experiencia militar muy importante. Estos mercenarios, estos especialistas, no son aficionados, son individuos con años de entrenamiento militar, con experiencia amplia de combate, y esto es muy importante porque la presencia de estos individuos está cambiando la dinámica del conflicto y no estamos hablando solo del armamento, sino de quienes los operan, que tienen de algún lugar esa capacidad para saber usarlo y maximizar el daño a objetivos específicos. Por eso, hoy lo que estamos viendo aquí, yo creo que la verdadera pregunta es ¿hasta qué punto están involucrados estos especialistas en las operaciones ucranianas? ¿Cuál es el papel de los orígenes, digamos, de estos mercenarios en conflicto? Pero también, ¿cuál es el verdadero propósito de Rusia? ¿Destruir a los HIMARS o a los supuestos mercenarios extranjeros? Porque ya ha habido varias declaraciones en donde Moscú considera que estos operadores son objetivos legítimos, porque desde su punto de vista no se trataría de simples mercenarios. Por eso están hablando de maximizar precisamente estos puntos estratégicos, porque la lógica es simple. Si eliminas a los operadores, pues eliminas la amenaza que representan esos sistemas. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque también lleva, por supuesto, al conflicto a un nuevo nivel de escalada, porque al atacar a esos especialistas que pudieran ser soldados extranjeros de, llámese Reino Unido, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, pues Rusia está enviando un mensaje muy claro a los países de la OTAN. Cualquier participación directa o indirecta va a ser tratada como una amenaza
activa. Y entonces, aquí está lo realmente delicado de usar estos mercenarios o especialistas extranjeros, como lo querramos nosotros nombrar, porque se habla de una escalada y de una sofisticación en su participación, porque no son soldados a sueldo, son expertos definitivamente con habilidades cruciales que también tienen. Ahora, con la nota del uso del IMARS, que por supuesto que es impactante, la destrucción de 3 IMARS en menos de 24 horas, pero el verdadero sentido detrás de esta nota que estamos viendo no es realmente eso. Por cierto, eso también lo está cubriendo la agencia de información rusa TASS. Lo que realmente tendríamos que reflexionar detrás de la nota es cuál fue el verdadero objetivo, si realmente fueron esos 3 sistemas IMARS o quienes los operaban. Y encima de todo, también hay que recordar que desde mayo Estados Unidos había permitido a Ucrania usar esos sistemas en su territorio, pues para atacar dentro de Rusia. Y eso llevó a un aumento en la escalada, en la letalidad de este conflicto de los ataques ucranianos. Y por eso la presencia de los mercenarios, llamémoslos así, occidentales y especialistas extranjeros en Ucrania, hoy son una pieza clave, pero también muy delicada en la ecuación, porque su capacidad para operar estos equipos avanzados y también el hecho de que Rusia los llame objetivos legítimos podría plantear una escalada del conflicto, Alba. Claro, sobre todo también cuando vemos notas que la misma Casa Blanca lo acepta de hace unos días, en donde dicen que sí, que van a mandar supuestamente a 5,000 especialistas a Ucrania. Supuestamente ellos son contratistas. Recuerden que para ellos son contratistas, no son mercenarios. Ellos los llaman así, tienen un nombre más fancy, más elegante. Pero van a mandar 5,000 contratistas, no a pelear. Dice la Casa Blanca que no, que solo van a ir a dar mantenimiento y entrenamiento. Entonces dices, ¿qué tipo de contratistas tienes que van a que van a ir a dar entrenamiento? Son contratistas que conocen muy bien cómo funcionan las armas militares, de estrategias militares y todo el asunto. Ahora, 5,000 se me hace un número muy elevado. ¿Por qué manda 5,000? ¿Por qué no manda 100? O sea, si solo van a ir a dar mantenimiento supuestamente a las armas que les quedan y van a dar entrenamientos a la gente, a los soldados ucranianos para que sepan cómo operar el armamento, 5,000 contratistas se me hace un número honestamente elevado. Y luego, como dices tú, no cualquier persona sabe cómo manejar este tipo de cosas. Son personas que tienen un perfil militar y un alto perfil militar. Entonces no estás mandando contratistas. Vamos a decirlo como es. Estás mandando militares que los quieres hacer pasar por contratistas y que muy probablemente ya dentro del suelo ucraniano, porque no sabemos, van a tener el uniforme de Ucrania, pues para no llamar la atención, porque no creo que vayan a estar con uniformes estadounidenses. No le va a convenir a Biden ni a la Casa Blanca. Sí, escalaría el conflicto definitivamente en otra perspectiva y difícilmente lo vamos a ver así. Pero vamos a ver, por cierto, qué opina la gente y después déjenme mostrarles un segundo tema que va entrelazado con este. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Rusia con estos ataques? ¿Destruir los IMARS? El 53% cree que sí, que ese es el verdadero objetivo. El 32% cree que el verdadero objetivo es intimidar a Ucrania y a sus aliados y el 16% eliminar a los mercenarios que los operan. Decía uno de nuestros amigos por aquí, Gilberto Palma, si tiene toda la razón. Me parece que las respuestas de la encuesta están entrelazadas o vinculadas entre sí. Hay un efecto dominó. Y miren, hablando de efecto dominó, todo tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción y sobre todo en la guerra esto es una ley. Las reacciones de los envíos de armamento IMARS y de mercenarios a suelo ucraniano está teniendo una reacción. Por eso la reacción que hoy reportan medios rusos pues es esta, ¿no? Que se consideran objetivos legítimos por muchas circunstancias. Pero también el envío de equipo militar ruso a Latinoamérica ya está teniendo una reacción muy rápida y hay que analizarla porque la nota que hoy leí yo por la mañana me preocupó bastante porque podría ser una consecuencia de lo que estuvimos hablando en esta mesa apenas hace un hombre en una moto acuática
que portaba armas y municiones con un plan muy específico para desestabilizar a Cuba. No es una película de acción, es una realidad. Cuba ha afirmado hace unas horas que frustró un complot terrorista planeado desde suelo estadounidense. Fíjense, es una acusación pues grave. Las autoridades cubanas ya detuvieron al presunto cerebro de este plan junto con varios de sus cómplices. ¿Cómo va a afectar esto? Sobre todo este incidente tan delicado, las ya de por sí tensas relaciones entre Washington y La Habana, que no están, por supuesto, en su mejor momento. Esto podría desencadenar incluso una nueva ola de hostilidades, de sanciones entre estos dos países. Y hay que ver realmente en respuesta a qué se da esto de ser cierto. El Ministerio del Interior de Cuba anunció esta mañana que un ciudadano estadounidense de nombre Ardenis García Álvarez habría ingresado ilegalmente a Cuba con la intención de realizar acciones violentas. García Álvarez, de 40 años, que es residente en Estados Unidos desde el 2014, fue detenido en noviembre del 2023 después de llegar a la costa norte de Cuba en una moto acuática. Portaba junto con la moto armas de fuego, municiones suficientes y su objetivo, según declaran, es reclutar a cubanos para hacer un levantamiento armado en la isla, apoyado y financiado, acusa a Cuba por Washington. Las autoridades cubanas ya salieron a declarar que este plan fue organizado y financiado por este grupo de, así los cataloga, terroristas cubanos radicados en Estados Unidos, algunos de los cuales ya han realizado acciones violentas en Cuba en el pasado. Y esta investigación se llevó a cabo por órganos especializados del Ministerio del Interior que han revelado vínculos con organizaciones enlistadas bajo la lista internacional de personas y entidades asociadas con el terrorismo en Cuba. El detenido portaba, repito, pistolas, municiones, cargadores, dinero. Se dirigía a Cienfuegos con el propósito de incendiar plantaciones de caña de azúcar. Imagínense qué culpa tienen los pobres cubanos si la zafra en estos momentos en Cuba está en uno de sus peores momentos. Vamos a hablar de eso en un video más tarde. Iba también a provocar disturbios, a distribuir propaganda, pero su misión fue frustrada rápidamente por la intervención del Ministerio del Interior, que ya tenía investigación de al menos 61 individuos y casi 20 organizaciones por presuntas actividades terroristas. Apenas hace unos meses, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había ya sacado por fin a Cuba de la lista de países que no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Parecía que las cosas habían mejorado un poco y nos daba hasta cierta impresión de que se comenzarían a aliviar algunas de las sanciones contra Cuba. Entonces, ¿qué cambió de mayo a julio en la relación entre Estados Unidos y Cuba tan rápidamente? Pues lo único que a mí se me viene a la mente es esto. El submarino de propulsión nuclear ruso Kazán abandonó el lunes la bahía de La Habana, donde permaneció 5 días. Kazán navegó hacia mar abierto, seguido de la fragata Almirante Gorshkov y el buque petrolero Pashin. Las autoridades cubanas indicaron previamente que la flotilla no portaba armas nucleares. Rusia, de su lado, informó que la flotilla realizó un ejercicio sobre el uso de armas de misiles de alta precisión. Los residentes ondearon banderas rusas mientras los buques salían de la bahía tras unos días agitados para Cuba, que también recibió un submarino de propulsión nuclear estadounidense y un buque patrulla de la Marina canadiense, que tiene previsto abandonar la isla este mismo lunes. El inusual despliegue ruso a tan solo 150 kilómetros de la costa de Florida en el sur de Estados Unidos se produce en medio de crecientes tensiones por la guerra en Ucrania, país que cuenta con el apoyo de Occidente en su lucha contra la invasión rusa. Sin embargo, Washington dijo que no consideraba la visita una amenaza. Bueno, pues aquí parece que hay otra versión de las cosas, porque ahora a esto hay que sumarle que en marzo de este año Rusia entregó también 90,000 toneladas métricas de petróleo a Cuba y eso los ayudó muchísimo a aliviar su escasez de combustible en esos momentos. Incluso Díaz-Canel visitó a Vladimir Putin en mayo también. Y ahora esta visita naval, pues pareciera, si lo queremos leer así, que pudo haber ya tenido varias implicaciones geopolíticas.
Nos recuerda bastante a lo que pasó en la Guerra Fría durante la presencia militar soviética en Cuba. Toda esa situación llevó a la crisis de los misiles del 62, que casi, por cierto, desencadena una guerra mundial nuclear. Y hoy, aunque claro las circunstancias son muy distintas, la llegada de un submarino nuclear ruso tan cerca de las costas de Estados Unidos, de Florida para ser precisos, acompañado de otros buques de guerra a La Habana, pues podría, aunque Washington haya dicho que no lo vio como una provocación o un riesgo, la realidad es que sí pudo haberse interpretado como una muestra de fuerza por parte de Rusia y un recordatorio muy fuerte de su influencia en América Latina. Y esto seguramente ya fue percibido como una provocación por Estados Unidos, que históricamente ha visto a Cuba como parte de la esfera de influencia rusa y no bajo la esfera de influencia estadounidense. El hecho de que un ciudadano de nacionalidad estadounidense haya sido detenido en Cuba con un arsenal de armas y municiones es gravísimo. Y las acusaciones de Cuba no solamente van a afectar las relaciones bilaterales, sino que también van a tener implicaciones muy fuertes para el resto de América Latina, que ha sido un campo de batalla ideológico durante muchas décadas y donde cualquier aumento en las tensiones entre Cuba y Estados Unidos va a tener un efecto dominó en otros países aliados de Cuba en América Latina, que ven con buenos ojos América Latina, por ejemplo México, y van a tener que interpretar seguramente esto como una señal de que Washington podría querer seguir interviniendo en los asuntos internos de países soberanos y podríamos hablar de una escalada. Por lo pronto, Alba, la sospecha y la pregunta aquí es ¿qué cambió tan rápido en el ambiente de mayo a julio entre Estados Unidos y Cuba, que parece que iba mejorando y de pronto vemos esta acusación gravísima? Pues, ¿qué fue? Yo creo que el buen entendedor, pocas palabras o pocas imágenes. Nada más con el Kazán, con eso tenemos todo. No es la primera vez que vemos el tipo de injerencismo de algunas naciones, de algunos países en otros que consideran que deben seguir su mandato y sus obligaciones. Si recordamos también, hace unos meses en la ONU se votó todos a favor de que se le levantaran las sanciones y el bloqueo a Cuba, menos Estados Unidos. Y entonces, pues ellos deciden al final del día, aunque todo el mundo está de acuerdo en que ya fue demasiado de bloqueo y de sanciones para Cuba, más de 60 años, pues Estados Unidos dijo, pues no, mi ciela, mientras no hagan lo que yo digo, no va a haber nada y ahí quedó. Lo que los demás digan, no importa. Tiene Cuba buenas relaciones, como ya hemos visto, con Rusia, y eso, pues, por supuesto, incomoda a Estados Unidos. Y ya sabemos que cuando el tío se incomoda, pues siempre busca la manera de desestabilizar. Y una de sus tácticas más comunes o más usadas, si lo conocemos en América Latina con los golpes de Estado que ha dado la CIA a lo largo de la historia, pues es esa. Sí. Intervenir desde adentro. ¿Qué mejor manera de desestabilizar Cuba que mandarles armas y que crear el caos? ¿Qué han intentado con el Plan Varsovia? Sí. Desestabilizar a Rusia desde dentro. Si nos vamos a Chile, ¿qué hicieron en Chile? Desestabilizar Chile desde dentro, no desde factores externos. Recuerden que siempre hay gente dentro del país que no le importa realmente su gente y no le importa nada. Entonces buscan hacer el daño desde adentro. Y es lo que están haciendo. Al llevar esas armas y todo, ¿qué buscaban? Y mira, Alba, ahora pongámonos del lado de Estados Unidos. Claro que tiene razón para preocuparse de ver que tan cerca de sus costas Rusia quiere meter submarinos nucleares y armamento, por supuesto. O sea, ¿quién no se va a molestar? Entiendo el punto de vista de una potencia como Estados Unidos cuando enfrente de sus narices ve un submarino nuclear. Debería de ser un momento de reflexión de Washington diciendo, caray, no estoy haciendo lo mismo en Ucrania, ¿cómo podemos bajarle a la olla de la presión? Lamentablemente no hay ese tipo de reflexiones. Lo que hay es que pagan los países más pequeños, los que no son potencias mundiales. No hay una reacción directa que realmente le esté preocupando a Rusia después de haber llevado a Cuba este submarino nuclear.
lamentablemente en Cuba hoy sí hay una preocupación, Sí. una desestabilización. Ya también hay que decirlo, Cuba tiene muy poco que perder, porque todas las sanciones ya las tienen encima, ya peor es difícil. Entonces, de aquí solo para arriba tendrían que ver cómo reconstruir seriamente sus relaciones. Y la única esperanza que hoy tiene Cuba, Alba, realmente es utilizar la oportunidad de lo que se está gestando de un nuevo orden multipolar. Sí. Y ver cómo entra en eso, porque está totalmente aislado de la economía tradicional y más allá, queriendo comprender cuáles son las razones por las que Cuba aceptaría algo así. Supongo que sería pensar, pues ya que tengo que perder, no me alivian sanciones, tengo una economía totalmente aislada. Si me puedo alinear con un bloque que sí me da la oportunidad de comerciar, es lo que necesito, pero que realmente se la den. Ahora, yo esperaría que si esto es una consecuencia de haber aceptado estos buques rusos, Rusia le dé una oportunidad de oro a Cuba, pues porque de lo contrario los van a usar. Sí, no, yo espero honestamente también que sea la oportunidad de oro de que puedan incorporar a Cuba y que se una a este nuevo orden multipolar, a este nuevo mundo multipolar. Ya le toca, honestamente ya le toca. Si el mundo normal, digamos, el eje del bien, lo tienen bloqueado, lo tienen exiliado, lo tienen prácticamente ahogado por las sanciones y los bloqueos. Bueno, pues si la triada del mal te da la oportunidad de respirar y de mejorar un poco tu economía, yo la tomaría. Claro. Y yo creo que ya hay que dejar esas actitudes rencorosas y ser tan resentido, ¿no? Porque mira, Alba, ya cerremos ese capítulo de la Guerra Fría. Lo que pasó, pasó. Es más, aprendamos de eso. A ver, en su momento, por no llevarme bien con Cuba, Rusia fue a poner ahí misiles nucleares. ¿Qué quiero? Que no pase eso de nuevo. ¿Cómo me aseguro? Destruyendo a Cuba. ¿Cuántas décadas de intentos ha habido y Cuba sigue ahí? Claro. En un momento difícil que sí, pero existe y sigue. Entonces, no destruiste a Cuba. Cuba sigue ahí. Entonces, replantea que lo que has hecho los últimos años no funcionó porque a la primera impresión Rusia vuelve a regresar submarinos nucleares. Una buena salida de Washington sería decir, ¿sabes qué? Vamos a coquetear con Cuba. Vamos a levantar las sanciones. Vamos a mostrarles cómo puede progresar su economía con nuestro apoyo. Claro. Matamos 2 pájaros de un tiro. Nos quitamos el problema de la inmigración cubana a Estados Unidos. Y 2, los cubanos nunca van a volver a querer regresar al estado en el que estaban, económicamente hablando, si les mostramos lo bien que pueden estar siendo nuestros amigos. Es que les ha fallado mucho eso. Porque dices, ok, ya les demostraste que si están en tu contra, están muy mal por 60 años. Ahora, ¿sabes qué? Te voy a levantar las sanciones y vas a ser mi compadre. Porque al enemigo conviene tenerlo cerca. Si no los quieres, porque ya sabes que en algún punto de la historia pusieron misiles, pues tenlo cerquita. Al amigo hay que tenerlo cerca, pero el enemigo hay que tenerlo más. Entonces, tenlo más cerquita, ayúdales en su economía para que su economía crezca y muéstrales así como de, si estás conmigo, estás así, y si estás en mi contra, recuerda cómo estuviste tantos años. Pero no, parece ser que es, si estás conmigo, estás, me voy a decir, perdón, jodido. Y si estás en mi contra, estás igual. O sea, sí. No me conviene, de ningún punto me conviene estar contigo o en tu contra. No me conviene, no tengo ningún beneficio. En cambio, si me voy con los otros, puede ser que tenga algún beneficio. A pan y riata y se acabó el pan. Pues sí, Alba. Es que tiene que... Mira, bueno, vamos a decirlo más elegante con la frase que tanto repito de Mark Twain. Cuando la única herramienta que conoce un hombre es un martillo, cree que todo se le parece un clavo. Oye, ¿no va siendo manera y hora ya de conocer un taladro, un desarmador, cosas que no sean solo un martillo, el martillo de las sanciones? ¿Por qué no coquetear con tus cercanos? Déjalos de considerar tu patio trasero. Eso ya no existe, ya pasó. Trata de conquistarlos, trata de enamorarlos económicamente como tus aliados. Haz negocios con ellos que prosperen junto contigo. Un socio comercial, ¿por qué socio comercial? Porque le interesa. Hazlos tus socios comerciales. Claro. Haz que les vaya bien y que dependan de ti para eso.
porque de lo contrario lo único que vamos a generar es un mundo de odio, en donde, por cierto, pues hay que preguntar qué piensan estos países precisamente. Pues no es precisamente la mejor impresión. Yo creo que considerar una salida adicional no estaría de más a estas alturas, amigos de la vida, en donde pues yo creo que lo tradicional no funcionó, ya está más que probado, y podríamos empezar una nueva etapa, una, por cierto, de paz y de prosperidad para todos. Limar asperezas. Sí, sí. Rusia dice haber lanzado un ataque masivo que resultó en la destrucción de varios lanzadores estadounidenses que se esperaban ya formando para atacar Crimea. En ese ataque también eliminaron hasta 35 especialistas extranjeros, es decir, mercenarios o soldados que realizaban labores de mantenimiento a estos sistemas de fabricación estadounidense. No hablamos del ataque que comentábamos esta mañana. Esta es información diferente que se está reportando. Este incidente ha generado una gran preocupación ya porque se estaría hablando de cómo lanzadores estadounidenses habrían estado en formación ya, es decir, en los sistemas HIMARS, son estos lanzadores que Washington le ha proporcionado a Ucrania para atacar Crimea. Esto justo un día después de que se reportara un ataque masivo con misiles hipersónicos rusos a la capital de Ucrania. El contexto que hay detrás de esto, sobre todo geopolítico, tiene implicaciones fuertísimas, porque esto sería un ataque sin precedentes, pero de ser ciertas las implicaciones de lo que se planeaba hacer en Crimea, pues estaríamos hablando de que ya estamos al borde de una escalada nueva. Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado un ataque masivo contra sistemas de lanzamiento múltiples HIMARS de fabricación estadounidense en Ucrania que estaban listos para atacar la península de Crimea. Los vehículos ucranianos se encontraban ya en una formación militar estratégica al noroeste de la región de Jersón, que es un punto crucial para lanzar precisamente los misiles de largo alcance estadounidense hacia Crimea. La detección de estos HIMARS fue posible gracias a una combinación de inteligencia de señales, imágenes satelitales que el Kremlin había obtenido presuntamente, según estos informes de fuentes rusas, drones de reconocimientos que monitorearon constantemente estas áreas de conflicto. Y la pregunta es, ¿cómo exactamente sabían que se preparaban para atacar Crimea específicamente? Pues estas fuentes también dicen que desplegaron una red muy sofisticada de inteligencia en la región que incluiría la interceptación de comunicaciones militares ucranianas y occidentales en Ucrania y el análisis de patrones de movimientos de estas tropas y de los equipos. Y así fue como las fuerzas rusas presuntamente habrían dado en el blanco de esta capacidad a través de guerras electrónicas que le habrían permitido interceptar las comunicaciones y obtener esta información crítica sobre cuáles eran los planos ucranianos. Este tipo de operaciones de inteligencia, por cierto, no son nuevas, pero ahora hay que decirlo, la eficacia que estamos viendo en este conflicto nos está mostrando un nuevo nivel de inteligencia y contrainteligencia militar en el campo de batalla para neutralizar estos ataques antes de que se materialicen. Según el Ministerio de Defensa ruso, también en las últimas 24 horas se utilizaron armas de alta precisión para destruir, además de esto, otros 4 lanzamisiles HIMARS y eliminaron también hasta 35 especialistas extranjeros encargados de su mantenimiento. Algunos analistas están diciendo que en realidad estos 35 especialistas más los misiles HIMARS se estaban desplegando para hacer un ataque en múltiples frentes que habría llevado a una escalada en el conflicto con dirección a Crimea. Estos especialistas que estaban ahí reunidos eran clave para el funcionamiento efectivo de estos HIMARS y les estaban dando el conocimiento técnico necesario para mantener y operar estos sistemas avanzados. Entonces, su eliminación no solamente, dicen estas fuentes, habría reducido ya la capacidad operativa de los HIMARS, sino que representa una pérdida
muy importante para las habilidades técnicas en el campo de batalla de las tropas ucranianas. Este ataque también logró destruir un centro de reuniones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas. Este centro de reuniones era un lugar vital donde se estaban llevando a cabo las planificaciones estratégicas y según varias fuentes también aquí se estaban realizando labores de coordinación sobre operaciones militares ucranianas especiales como estas que se estaban planeando efectuar en contra de Crimea. Estaban situados a las afueras de Kiev y este centro estaba fortificado, estaba altamente protegido con un nivel de seguridad máximo. Y ahora pues ha sido también destruido entre las bajas. Esta baja de este centro de reuniones del Estado Mayor ucraniano, por supuesto que también es un golpe devastador para cualquier fuerza militar, porque en este caso lo que se hizo fue interrumpir significativamente la capacidad de Ucrania para lanzar estas operaciones, desorganizar o digamos romper la cadena de mando y también la cadena de planificación estratégica de Ucrania. Y los oficiales de alto rango que se reunían allí, que eran presuntamente pues, los responsables de coordinar las operaciones en el frente, de planificar esta contraofensiva dirigida hacia Crimea, de gestionar los recursos militares que iban a necesitar para planear este golpe, que se presume habría sido una consecuencia o el contraataque ucraniano por los misilazos hipersónicos que lanzó ayer Rusia contra su capital. Y este centro de la capacidad ucraniana para coordinar sus fuerzas de manera efectiva, pues ya desapareció. El lunes también el Ministerio de Defensa ruso había publicado imágenes, si ustedes recuerdan, de la destrucción de otros 3 sistemas HIMARS de los que hablábamos precisamente esta mañana. Esos sistemas son otros golpes, otro ataque diferente a este, pero que habría estado también vinculado porque ahí se mencionaba también que se habrían dado de baja algunos sistemas ataque MS que habían sido utilizados. Eran los mismos que se habían usado por Kiev para el ataque que en su momento hablamos también en las playas de Sebastopol. Ese ataque que había sucedido el 23 de junio. Se entiende entonces que Rusia le había hecho labores de inteligencia a estas fuerzas especiales ucranianas y habían seguido al equipo que había lanzado ese ataque a las playas de Sebastopol. Habíamos nosotros hablado en su momento aquí el día que sucedió esto y hoy precisamente pues el Ministerio de Defensa ruso está publicando estas imágenes de la destrucción de una columna de vehículos, la que veíamos en un principio, que los destruyen simultáneamente. Esto pasó en la provincia de Sumy. Según estos informes, ese equipo militar ucraniano había sido detectado por medios de reconocimiento rusos en el pueblo de Stepskovka y eso le permitió darle un seguimiento y destruirlos o lanzar este ataque con los misiles Iskander-M. El resultado de esta operación pues es que eliminaron simultáneamente, que fue el video ese que es un poco perturbador porque lanzan un ataque coordinado, al mismo tiempo vuelan 20 vehículos militares ucranianos, ahí había hasta 65 efectivos ucranianos. También en medio de esos ataques se destruyó un almacén de municiones de artillería y varios informes coinciden en que no solamente hablamos de una fuerza militar, sino que también había una estrategia para, digamos, contrarrestar el ataque que en algún momento se había dado contra las playas de Sebastopol, que se les había dado seguimiento y que el seguimiento de inteligencia los habría llevado hasta ahí, pues para tomar las medidas que hoy hicieron. Ese mismo grupo que había atacado la playa de Sebastopol es el mismo que presuntamente, Alba, tenía planeado en unas horas volver a atacar Crimea. Mira nada más. Se me hace... vemos estas notas y se me hace tan terrible, ¿no? Porque ayer hablábamos del misil que supuestamente cayó en un hospital. Bueno, no supuestamente cayó en un hospital. Cayó. No sabemos de dónde es el misil. Todavía no se sabe de quién es el misil. Hay acusaciones en el aire. Pero lo que sí se sabe... ¿Ves lo que te mostraba de la ONU hace un momento? La participación de Rusia confirmando lo que hablábamos ayer. Pero pues ya saben, se hacen de la vista gorda. Lo que sí se sabe confirmar y que sí, pues es la destrucción del hospital y las personas heridas, los inocentes.
Pero cuando vemos este tipo de notas, dices, que empiezan a querer bombardear a la población civil, dices, las caretas se les están cayendo a muchos que se ponen como los paladines de la justicia y de la libertad. Claro. ¿Cuál justicia hay atacando a civiles inocentes? ¿Cuál justicia hay o cuál honor hay cuando pones misiles o defensores para defensa aérea en un zoológico que está a 1 kilómetro de un hospital civil? ¿Qué defensa o cómo puedes decir que vas a defender a tu población cuando pones una base, por así decirlo, una base militar en medio de población civil? Eso no debe permitirse. Ahora también están debatiendo si ponen los aviones militares en los aeropuertos civiles. Ya estamos a un paso de que quieran exterminar a los pocos civiles que quedan viviendo. Porque entonces, ¿qué sigue? Y hay una escalada de ambos lados, Alba, en donde la población civil se está quedando atrapada. Solamente que cuando es un bando se maximiza y cuando es otro, el mundo calla. Precisamente, el doble rasero. Sí, el doble rasero, porque lo que estamos hablando aquí presuntamente habría sido el mismo grupo de especialistas o habrían tenido el vínculo con ellos de los mismos que lanzaron ese ataque, digámoslo, terrorista en contra de las playas de Sebastopol. Porque fue brutal, porque en ese ataque, recuerda que con toda hazaña, con toda maldad, este escuadrón ucraniano habría insertado dentro de los misiles ATAK-MS bombas de racimo, que tienen el propósito de volar con todo en un rango muy grande, y lo botaron justo en una playa turística un día feriado. Claro. Entonces, eso tuvo toda la maldad posible. Ahí no podemos decir fue un misil que se esquivó, fue un misil que perdió la trayectoria. Lo que se dice de Kiev es, Ucrania dice que uno de los misiles que Rusia lanzó no impactó en la bodega de producción de armas de la que hablábamos ayer, sino que impactó en una esquina del hospital infantil. Lamentable, trágico. La otra versión que dice Rusia es que esa explosión fue por un sistema de defensa aéreo, precisamente noruego, que la OTAN le habría proporcionado a Ucrania y que habían ubicado en el zoológico, y que al intentar esquivar uno de esos misiles ahí cayó. Son las dos versiones. Pero más allá de cuál creemos, Alba, ambas coinciden en algo. En que ese misil aparentemente cayó en la esquina de ese hospital infantil, pero que no era el objetivo principal. En las playas de Sebastopol estaba muy lejos del objetivo que dicen que había, que era supuestamente la base naval, pero no había ni siquiera un punto de referencia para que dijéramos que estaba ahí cerca. Y encima de eso, ¿por qué le ponen bombas de racimo adentro? Pues para maximizar el caos. Fallecieron 5 niños en su momento ahí. 3 niños, 151 civiles heridos, y no fue mejor. Esto, por cierto, Alba, que es la encuesta de esta tarde. ¿Crees que los lanzadores HIMARS estadounidenses iban a atacar Crimea? Las opciones son sí, lo creo, no dudo de ello o no estoy seguro. Al final, el resultado que tenemos es que estos lanzadores estadounidenses pues han sido neutralizados. Hay una enorme baja de militares en este momento, a los que Rusia está acusando de que habrían estado planeando efectuar o lanzar un ataque precisamente hacia Crimea en las próximas horas, y son acusaciones serias. China y Bielorrusia están desafiando a la OTAN de una manera que nunca se había visto. ¿Saben qué están haciendo? Cientos de tropas chinas, equipos avanzados, soldados altamente entrenados están ya en Bielorrusia junto con tropas de ese país, y los dos están llevando a cabo una operación militar conjunta sin precedentes. Ese despliegue está incluyendo operaciones tácticas como aterrizajes nocturnos, la superación de barreras acuáticas, entrenamientos en combate urbano, y las fuerzas de ambos países, tanto China como Bielorrusia, están operando como una sola unidad, mostrando un nivel de coordinación y preparación que han dejado perplejo a Occidente, porque lo están haciendo tocándole la puerta a la OTAN justo en Polonia. Vean la nota
que nos trae hoy el portal político, pero además lo traen muchos medios de comunicación, pero el análisis que tiene, de verdad que no tiene desperdicio y vale la pena analizar qué está haciendo China en las puertas de la OTAN. Es un mensaje poderoso. ¿Qué es lo que realmente están escondiendo? Estos los han llamado ejercicios militares, pero en un momento les voy a decir por qué simplemente no cuadran. Es una coincidencia que estas maniobras se llevan a cabo justo el día en que inicia la cumbre de la OTAN, o estamos viendo la antesala, la planeación militar de algo mucho más importante en donde China parece que ya se le agotó la paciencia y podría tomar partida en estos conflictos y declararle, pues digamos, no una guerra a la OTAN, pero sí una escalada, un recordatorio muy poderoso. Fíjense, en agosto del año pasado, el Ministerio de Defensa chino estuvo en Minsk, la capital de Bielorrusia. Ahí se habría reunido con el presidente Alexander Lukashenko. De hecho, son las imágenes que estábamos viendo hace un momento. Y habían acordado en ese momento realizar más ejercicios conjuntos. Pues parece que cumplieron su palabra. Los últimos ejercicios conjuntos entre estos dos países se realizaron en el 2018. Es el último antecedente que tenemos en el que China había participado con Bielorrusia. Bielorrusia, por cierto, es, digamos que si Rusia tiene un aliado incondicional en el que más confía, es Bielorrusia. La diferencia es que, muy contrario a la última vez, hoy es la primera ocasión en la que vemos que Pekín está enviando tropas directamente a Bielorrusia y las está aglomerando frente a la OTAN, frente a la frontera Bielorrusia con Polonia. Y luego de esto, pues Lukashenko, como sabemos, se convirtió en el 10º miembro su país de la Organización de Cooperación de Shanghái, que está liderada por China. Esto pasó en la reunión número 24 de jefes del Consejo en Astana, en Kazajistán. El gobierno bielorruso dice que estos ejercicios van a permitirle sentar las bases para el desarrollo futuro de las relaciones bielorrusas-chinas en el campo de entrenamiento conjunto de tropas. Pero China, por su cuenta, dice que esto no es más que un entrenamiento antiterrorista. Hay que creerle. Dice que estos ejercicios se realizan en un plan anual de consenso, pero es la primera vez en 6 años que China envía directamente tropas militares a Bielorrusia en un momento de los más álgidos del conflicto. Ambos países también participaron en el ejercicio multilateral de Vostok en Rusia en agosto del 2022, pero esa no es la verdadera razón. Hay otra que tiene más sentido. Estos ejercicios se están llevando a cabo precisamente en la ciudad de Brest, en Bielorrusia. ¿Saben a dónde está esta ciudad de Brest? Pues nada menos que a solo 5 kilómetros de la puerta de la OTAN, de Polonia, un estado miembro, por supuesto, de la Alianza Occidental, y apenas a 50 kilómetros de Ucrania, es decir, están en un punto clave. Y ahora estamos viendo cómo Ucrania, que por cierto también tiene el sueño remoto de unirse a la OTAN algún día, pero vemos cómo la cumbre de la OTAN, que está programada para hoy empezó y va a terminar el 11 de julio, y esta proximidad geográfica junto con el timing geopolítico no es una coincidencia. En política no hay coincidencias, y menos con China. Estos ejercicios se están llevando a cabo justo en la víspera del 75 aniversario de la OTAN, cuando los líderes de la Alianza Occidental se están reuniendo hoy en Washington y en estos momentos están discutiendo su futuro. Están coincidiendo con una visita muy importante, la del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que llegó a Polonia y se reunió también con el primer ministro polaco, firmando un acuerdo de seguridad. China y Bielorrusia han mantenido relaciones cordiales durante mucho tiempo, pero en los últimos años han profundizado mucho más sus lazos. Pekín está describiendo ya a esta relación como una asociación estratégica integral en todo tipo de clima, pero es un término muy extraño para China, sobre todo hablando de Bielorrusia. En el 2023, el presidente Alexander Lukashenko había visitado de hecho Pekín 2 veces, y este año Bielorrusia se unió a la Organización de Cooperación de Shanghái, como dijimos. Ahora ya son socios y estamos viendo cómo podría esto encabezar
una, digamos, afrenta directa contra la OTAN, en una triada en donde se estaría uniendo ya no nada más Rusia y Bielorrusia, sino también China. Es lo que ellos han llamado, incluso el mismo Putin, cuando habló con Xi Jinping, dijo que tenían una asociación sin límites. ¿Recuerdan eso? Hace poco Putin, después de que ganó su 5º mandato como presidente, el primer viaje que hizo después de ser investido, adivinen a dónde fue, pues a China. Y Moscú es, digamos, como uno de los socios más cercanos de Xi Jinping. Entonces, estos ejercicios son una jugada de poder, evidentemente, y es un mensaje muy fuerte para Occidente. Y si por el otro lado vemos que el presidente Lukashenko es el aliado más fiel de Putin, y ambos están intercambiando estas visitas, incluso cuando muchas naciones han rechazado a Moscú del lado occidental, pues ahora vemos cómo Lukashenko, que nombró a un nuevo jefe militar durante la visita de Putin y al mismo tiempo hace este enroque con China, pues esto nos tiene que dar un mensaje muy, muy poderoso. Lukashenko incluso había levantado amenazas contra miembros de la OTAN, hablamos de Polonia y Lituania, y había dicho que no iba a permitir provocaciones por parte de la alianza. Se ha estado quejando muchísimo últimamente acerca de la aglomeración de tropas ucranianas cerca de la frontera con Bielorrusia. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Ahora con este nuevo movimiento de Lukashenko, de Xi Jinping, aglomerando tropas tan cerca, está rompiéndose una regla que se había mantenido en el equilibrio de poder en el mundo. China, si ustedes, como todos sabemos, había mantenido por mucho tiempo una postura ambigua frente al conflicto entre Rusia. Se rehusaba a decir abiertamente que estaba del lado de Putin, aparentaba a ratos ser neutral, pero este juego diplomático ahora parece que está cambiando totalmente. A veces Xi Jinping llamaba a la paz públicamente, pero también recibía a Putin con los brazos abiertos. Lo mismo recibía también a diplomáticos estadounidenses, pero jamás China había aceptado tener alguna relación militar directa con ellos. Pero ahora directamente mandando tropas militares a Bielorrusia, eso nos está mostrando un cambio poderoso en la estrategia china. El hecho de que Pekín esté decidiendo llevar a cabo estas maniobras militares tan cerca de la puerta de la OTAN no es una coincidencia, es una declaración muy clara, muy grande, que nos habla acerca de las intenciones de China, que ya no está interesada, al parecer, en mantener una postura ambigua o neutral. Estos ejercicios, en un momento tan poderoso para la OTAN y Rusia, nos están mostrando de qué lado de la historia está China. ¿Y saben qué? No es del lado de la OTAN, es del lado de Rusia y del lado de Bielorrusia, Alba. Así es. No, y luego me llama la atención, no todo mundo se asusta, porque podríamos decir que China está haciendo con Bielorrusia, pues usa su Street Defender 2024, su propia versión. ¿Sí? ¿Qué les llama la atención? Si la OTAN lo hizo, porque la triada del mal no podría hacerlo, como se le llama. También tienen derecho. Pues ya no es triada, porque ahora ya también súmale Bielorrusia. Ya estamos hablando, Alba, ya es Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Bielorrusia. Sí. Oye, y también la nota acaba de salir en unas horas. ¿Ya ves que Víctor Orbán fue primero con Putin? Sí. Pues ahorita está en Pekín. Sí. Está con Xi Jinping. O sea, hay alguien que está limando asperezas, que sabe muy bien por dónde empezar a hacer política en el exterior. ¿Te acuerdas que hace, yo creo que 6 meses, hicimos un podcast, Alba, que se titulaba El caballo de Troya de Putin en la OTAN? Y hablábamos de Víctor Orbán. Hay que recordar eso, porque parece que está funcionando ese caballito muy bien. Pues tiene lógica, ¿no? Sí, porque se reunió con Putin. ¿Se acuerdan que aquí les mostramos las imágenes y hablamos de eso? Se reunió con Putin. Bueno, pues ahorita lo están confirmando muchos medios. Está en visita oficial en Pekín con Xi Jinping. También lo recibieron y es una visita oficial. No se esperen mucho porque así como salieron a decir enseguida que la OTAN sí estaba enterada, pero que ellos no fue un mensajero de ellos, Víctor Orbán.
cuando visitó al Kremlin, pues no se preocupen, dentro de muy poquito van a volver a salir a decir lo mismo, que sí sabían que tenía vuelo para allá, Sí, seguro. pero que como no. si les pidiera permiso, Claro, ¿no? como que necesita pedir permiso. Y hoy sale también Zelensky, Alba, y dice que Víctor Orbán no tiene el poder para iniciar la paz, ni la autoridad para iniciar procesos de paz entre Rusia y Ucrania. Le cala. Sí. No quiere este escenario. Ni siquiera la remota posibilidad de que haya diálogos de paz en un momento tan crucial en donde sabe que hoy inicia la cumbre de la OTAN. Como por qué le van a dar dinero al Give Me More si va y habla de paz. No, pues le dan dinero cuando se habla de guerra. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. Hablando de guerra, Alba, que mira que hace unas horas se ha reportado ya el mayor ataque contra suelo israelí por el lado libanés. Y esto, amigos, es otro polvorín. Pues Líbano acaba de lanzar su mayor ataque aéreo contra una base militar israelí. Hezbollah, que es el grupo militante libanés, pues realizó esta operación aérea sin precedentes contra Israel, enviando pues una serie de drones explosivos hacia una base de inteligencia militar israelí en el monte Hermón, en los altos del Golán. Este ataque pues marca un gran aumento en las tensiones que ya había entre Líbano e Israel. Pero ¿qué implica este ataque para la estabilidad de toda la región? ¿Estamos al borde de un conflicto a gran escala entre estos dos países? Bueno, pues también al mismo tiempo, el ejército israelí dice que sus defensas aéreas lograron interceptar varios objetivos aéreos que cruzaron desde Líbano, que fueron los que envió Hezbollah, que atacó en respuesta al bombardeo israelí el sábado anterior, en el que murió un importante operativo del grupo en el este de Líbano. Durante el domingo, también Hezbollah anunció 9 ataques adicionales contra sitios militares israelí, resultando en 4 ciudadanos israelíes heridos. Estos intercambios de fuego en la frontera entre Israel y Líbano, por supuesto que han aumentado en las últimas semanas y han generado muchísimos temores de una guerra total entre los dos, que ya se habían enfrentado en el año 2016. Hezbollah ha dicho que solo detendrá los bombardeos contra Israel cuando haya una tregua en Gaza. Entonces, pues el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, pues menciona que un alto el fuego en Gaza no afectará mucho los combates con Hezbollah, incluso si se llega a un acuerdo sobre los rehenes en el sur. Y esto pues no va a cambiar lo que está sucediendo en el norte, a menos que Hezbollah alcance un acuerdo. La guerra entre Hamas e Israel alcanzó su 9º mes el domingo. Los israelíes lo llamaron el Día de la Interrupción, que comenzó a las 6:29 a.m. en su hora local, marcando el momento exacto en que Hamas lanzó su ataque contra Israel el 7 de octubre del año pasado, como recuerdan. Los manifestantes israelíes bloquearon carreteras en todo el país y se manifestaron frente a las casas de los parlamentarios israelíes, exigiéndoles pues la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu. Cerca de la frontera con Gaza, los israelíes lanzaron 1.500 globos amarillos y negros para simbolizar a los que fueron asesinados o capturados por Hamas. Netanyahu, bajo presión tanto externa como interna, pues enfrenta una situación cada vez más difícil para alcanzar sus objetivos en Gaza. Ha afirmado que cualquier tregua con Hamas debe permitir a Israel continuar combatiendo en Gaza hasta lograr su objetivo, que es esencialmente eliminar al grupo palestino o tal vez a todos los palestinos. Con el riesgo de una guerra total con Hezbollah y la presión interna en aumento, pues Netanyahu se encuentra en una encrucijada muy compleja y sumamente peligrosa. La situación en la región pues es extremadamente volátil y los próximos pasos de ambos lados van a ser cruciales para determinar si este conflicto se intensificará aún más o habrá un respiro en las hostilidades. La comunidad internacional pues está observando de cerca, pero la historia pues nos ha demostrado que las soluciones duraderas en esta región son difíciles de alcanzar. ¿Será esta vez diferente? ¿Podrán encontrar una forma de detener la violencia antes de que se ponga esto demasiado feo? ¿Tú pues qué crees? Ojalá, porque ya hemos hablado mucho que Hezbollah no es Hamas, que Líbano no es Palestina. Es otra circunstancia. Incluso Irán ya dijo que está listo y de acuerdo con apoyar directamente a Hezbollah en el caso de un conflicto con Israel.
Los hutíes tienen, ya sabemos, armas hipersónicas. ¿Qué nos haría pensar que si a través de Irán los hutíes han conseguido desarrollar esto, no lo tendrían también en este momento Hezbollah, que tiene un arsenal valuado en más de 150,000 cohetes listos para ser lanzados? Cuando vemos estos ataques masivos que hablamos, Alba, en su momento el que más se ha visto es de 20,000 cohetes, pues yo creo que no es nada comparado en el arsenal que ambas naciones pueden destruir. Cierto, Israel es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Tampoco es un ejército tan grande, pero sí es uno de los más poderosos por la tecnología que tiene y por los aliados. Pero ahora lo que estamos viendo con Hezbollah no es solamente Hezbollah. Es Hezbollah. Es un nuevo bloque del que hablábamos en el tema pasado. Es un bloque que cada vez ya parece más grande, porque ya hablamos de Rusia, de Bielorrusia, de Irán, de Corea del Norte y de China como potencias. Ya no te hablo de las pequeñas. Alba, la semana pasada no hablamos de eso, fíjate, pero es importante mencionarlos, que con todo gusto se los muestro en un momento. Pero Putin la semana pasada designó a los talibanes como un grupo amigo de Rusia, un grupo aliado de Rusia. Alba, los talibanes, porque al final Putin, que ahora se los pongo, el discurso que dijo fue conciliador en el sentido de, bueno, a ver, ya tienen el gobierno. Entonces, si tienen el gobierno, vamos a arreglarnos, vamos a entendernos. Necesito que paremos la proliferación de grupos extremistas y terroristas. Los voy a considerar aliados en eso, pero hay mucho sobre lo que hay que trabajar. Lo que fue a hacer Putin realmente es guiñarle el ojito al grupo que logró desterrar a las tropas estadounidenses de ahí, y eso lo vio con buenos ojos. De alguna manera, el mismo Donald Trump dice que algo que impulsó a Putin a iniciar su, digamos, conflicto en Ucrania fue el hecho de que vio cómo las tropas estadounidenses salieron corriendo de Afganistán. Claro. No, a mí lo que me da risa también es que lo que dice Netanyahu, que hasta el no alcanzar sus objetivos en Gaza, hasta no alcanzar sus ambiciones y ambiciones personales, porque su esposa hace una semana salió a declarar que estaban dentro del gobierno de Netanyahu planeando derrocarlo. La gente ya no lo quiere porque ya entendieron que él está buscando por sus intereses con sus aliados, y eso los está llevando a una guerra que no quieren todo el gabinete de Netanyahu, y por supuesto no todos los ciudadanos israelíes la quieren tampoco, pero Netanyahu está obstinado, no escucha a nadie. Dice por aquí nuestro amigo o amiga Tit, en Rusia no hay libertad de expresión. Te voy a contar una historia, amigo. No voy a defender a Rusia, pero vamos poniendo las cartas sobre el tablero. Te voy a contar una historia de un presidente de un país muy importante que se ha llamado la nación más importante de todo el mundo, la policía del mundo. Este presidente tenía redes sociales y tuvo un debate y empezó a hablar y a tratar de desenmascarar muchas cosas. ¿Y qué crees? Lo censuraron, le quitaron las redes sociales. Esa es la libertad de expresión que hay en el país de las libertades. Tenemos una falsa bandera de libertad de expresión y la hemos creído. Sí. ¿Y sabes qué? Tenemos un falso concepto de soberanía nacional. Eso ya no existe en el mundo de hoy. El mundo no es gobernado por presidentes, ni hay banderas. El mundo es gobernado por una pequeña élite apátrida que es capaz, ellos tienen el verdadero poder de quitarle el Twitter, el Facebook a un presidente del país más poderoso del mundo, porque hay una élite más poderosa que cualquier país del mundo. Es eso, Alba. Claro. Mira, déjame mostrarte, por cierto, el video del que les comentaba. Esta es la declaración de Putin, y vean, cuando hablamos de esto, precisamente, de qué lado de historia se pone cada eje. Porque es cierto en algo, cada quien que le ponga el mote, Estados Unidos ha llamado a este eje el eje del mal. Pues le podemos llamar el eje del mal, el eje del bien o el eje X o Y, pero nadie puede negar que cada vez es más grande y está encontrando más aliados, incluso los que no tradicionalmente cualquiera pensaría. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendió la mano a los talibanes de Afganistán. En una rueda de prensa en Kazajistán, el mandatario los consideró aliados de su país en la lucha contra el terrorismo. Rusia sufrió varios atentados mortíferos en los últimos meses. Debemos asumir que los talibanes ejercen el poder en Afganistán, y en este sentido los talibanes son, evidentemente, nuestros aliados en la lucha contra el terrorismo.
El Kremlin anunció en mayo su intención de retirar al movimiento talibán de su lista de organizaciones terroristas, más de 3 años y medio después de su regreso al poder en Afganistán y ante la preocupación de un posible contagio yihadista en Asia Central que Rusia considera su patio trasero. Los talibanes, que mantienen vínculos históricos con la red yihadista Al-Qaeda, están en esta lista rusa desde 2003, lo que no impidió a Moscú mantener relaciones con ellos desde hace varios años. Rusia se mostró conciliadora desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, gracias a que prometieron no permitir que se establezcan organizaciones más radicales. Putin señaló que el gobierno talibán asumió algunos compromisos, pero advirtió que sigue habiendo cuestiones que necesitan atención constante dentro del país y por parte de la comunidad internacional. Desde su vuelta al poder, los talibanes aplican una interpretación ultra rigurosa del Islam y multiplican las medidas represivas contra las mujeres, una política calificada por la ONU de apartheid de género. Pues Alba, lo que pasa aquí a mí me parece más que claro. Los talibanes le ganan terreno a la base estadounidense que había ahí, que prácticamente tenía dominado Afganistán, los rebasan, tienen que salir corriendo, dejan las botas, los tanques, el armamento, todo tirado hasta ahí. los calzones, literal. Eso no se había visto en la época reciente, que una base militar estadounidense saliera corriendo por su vida. Se queda un vacío de poder enorme. Por cierto, sigue siendo el debate de Trump hoy, ¿no? Que Biden hizo a ver a las tropas estadounidenses como débiles. Eso es lo que le dijo en el último debate. Y gracias a esto creaste un vacío de poder. Ese vacío de poder se esparció por el mundo. Por supuesto, sí se generó un vacío de poder aquí. Amigos, un vacío siempre se llena. ¿Quién iba a llenar ese vacío? Alguien lo iba a tomar. Entonces, claro que Putin voltea enseguida, ve el vacío, ve la oportunidad y empieza a querer conciliar y hacer alianzas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de Israel? Aquí hay otro vacío ahí, con Hezbollah. Hezbollah no, por supuesto, Líbano, el mundo árabe, no pertenece al eje alineado con Israel. Entonces, ese vacío alguien lo va a tomar. Y va a ser China y va a ser Rusia junto con Irán, que ya está ahí. Y es, Alba, lo que estamos viendo aquí. Sí, aprovechar. Y bueno, ¿recuerdan que les hablábamos de una polémica de un gobierno? Bueno, pues adelante con las imágenes, por favor. Otra vez el bus lleno. ¡Ay, qué ricurita! Está como para hacer un festival. ¡Alto! ¡Las manos atrás! Si eres víctima o testigo de acoso, denúncialo. ¡Chino, mañoso! Bueno, pues esta es la polémica que está tomando hoy día en las redes sociales y es porque el gobierno de Perú hizo una maravillosa campaña contra el acoso sexual en el transporte público y lanzaron este video. El pequeño gran detalle es que la persona que señalan como el acosador en el video está utilizando una playera de un equipo de fútbol que es el Real Madrid. Y los aficionados pues están enfurecidos porque dicen que están dejando a los aficionados del Real Madrid frente al mundo como si fueran unos acosadores. La policía del Perú se defiende y en Twitter, o X ahora, muestran una fotografía de la persona de la que se inspiraron para hacer el video. Ellos detuvieron hace un tiempo a un acosador en el transporte público y la persona tenía una playera del Real Madrid. De hecho, ellos compartieron la foto. La persona supuestamente, según la policía del Perú, fue detenida en la línea 1 del metro de Lima. Y es una persona que traía una playera del Real Madrid, pero en color verde. Entonces, por eso ellos utilizaron la playera en color negro para hacer esta campaña. Pero, por supuesto, las personas aficionados al fútbol y aficionados del Real Madrid, pues están pidiéndole a la policía del Perú que baje esa campaña y que si la quiere hacer, que la haga, pero pues que no utilice la playera del equipo deportivo. Y entonces, ahora todo el mundo se está enfocando en la playera y no en el mensaje. ¿Tú qué opinas? Pues que no aguanta nada el Real Madrid. Mírame al América. No. Todas las desgracias
de México usan la playera del América. Todas. Y ahí está, aguantan como los grandes, pero la América tienen que salir de esa generación de cristal. Me parece, ya hablando en serio, Alba, que malo que se centre la polémica en otra situación, pero también le hizo falta un poco de tacto en el uso de esa playera, porque yo no sé quién diseñó ese video, que está cómico, está bueno, pero claro que si pones la playera de un equipo, sobre todo como el Real Madrid, que invierten miles de millones de dólares en publicidad, en imagen, pues no van a querer que este tipo de cosas sucedan, porque al rato precisamente va a pasar lo que le pasó a la América en México. Claro. Que en México tenemos estos memes que salen en redes sociales de que cuando ves a alguien con la playera de la América, sal corriendo porque te va a asaltar. Gracias a precisamente que se han hecho muchos videos, muchos memes, muchos estigmas. Y yo creo que es lo que no quiere aquí que suceda. Claro, no, yo te decía cuando estábamos viendo la nota y le decía yo, Victoria, fue una falta de tacto, porque pudiste haber mandado el mismo mensaje poniendo una playera blanca, amarilla, verde, negra, del color que sea, sin logotipos, sin marcas de nada, para no aludir a nadie, porque al final del día el mensaje es un no al acoso. Si ves algo que está pasando en cualquier parte, pues denúncialo, llama a las autoridades. Pero cuando ponemos playeras que tienen logotipos de algún partido de fútbol, de alguna empresa o de alguna publicidad, puede pasar esto, se desvía. Entonces estamos mezclando cosas y ahora la polémica es por el fútbol y no por lo que realmente tendría que ser. Entiendo que quisieron hacer como que la recreación de la escena real con la persona que ellos muestran como evidencia en Twitter, muestran la fotografía de la persona, le ponen una banda negra en los ojos para cubrir la integridad del acosador, pero bueno, ponen la fotografía como una muestra, entonces ellos como que quisieron recrear. Entiendo el punto, pero creo que ahora con las redes sociales, con marcas como el Real Madrid, que es una marca aparte de un partido de fútbol muy reconocido, pues tienes que tener un poquito más de tacto. A lo mejor... ¿Quién se va a querer comprar la camisa del Real Madrid y subirse a un Pues no, transporte imagínate. público? Al rato ya le van a decir, se subió, háblenle a la policía. Pobrecito, nomás por la playera. Claro. Una explosión devastadora sacudió ayer a un hospital infantil en Kiev, dejando un saldo trágico de decenas de fallecidos en las áreas y también de varios fallecidos dentro del hospital. Afortunadamente ninguno fue un niño paciente, desafortunadamente sí varios trabajadores del hospital. Fue una desgracia. Y mientras Occidente y Ucrania se están apuntando el dedo entre sí y ahora están acusando... Por supuesto, Occidente acusa a Rusia. Desde Moscú se asegura que el misil que causó la tragedia era de origen occidental, lanzado, según estas revelaciones, por las propias defensas antiaéreas ucranianas. Este incidente no solamente está avivando las tensiones en la región, sino que también está coincidiendo, sospechosamente, con una próxima cumbre de la OTAN que acaba de iniciar. ¿Es posible que esta tragedia se esté utilizando como una propaganda política? ¿Qué más se esconde detrás de este ataque mortal? ¿O es parte precisamente de una cortina de humo muy baja para usar una desgracia así a favor o en contra de alguna de las partes del conflicto? Pues el representante de Rusia ante la ONU presentó lo que dijo serían pruebas desde su perspectiva que apuntarían al uso de un misil occidental en el ataque. Según Moscú, el proyectil que impactó en el hospital infantil provino del sistema antimisiles NASAMS. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer precisamente de esto y de algunas imágenes que se comenzaban a reportar? Pues Rusia hace unos momentos acusó en la ONU que ese habría sido precisamente un misil NASAMS suministrado por Noruega a Ucrania. Estas afirmaciones ya han generado un intenso debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde las opiniones están profundamente divididas. Rusia insiste en que sus fuerzas apuntaron a una fábrica de armamento situada a solo 2 kilómetros del hospital. ¿Se acuerdan también que hablábamos de eso ayer?
Pues las autoridades rusas argumentan que la tragedia podría haberse evitado si las fuerzas ucranianas no hubieran desplegado sus sistemas de defensa en zonas residenciales, violando así el derecho internacional humanitario. Miren, esto fue lo que dijo. En reiteradas ocasiones hemos dicho que Rusia no ataca objetivos civiles. Si hablamos sobre los ataques de las fuerzas aeroespaciales de Rusia, realmente fueron llevados a cabo contra instalaciones de la industria militar de Ucrania y aeródromos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Uno de los objetivos en Kiev fue una fábrica, una de las empresas más grandes del consorcio estatal militar. Es uno de los principales productores de misiles, armas y municiones. Este objetivo, según los datos de control y según los propios habitantes de Kiev, fue alcanzado. Debido a que la fábrica se encuentra a 2 kilómetros del dañado hospital Ohmadet, se tienen todos los indicios para pensar que el cohete ucraniano fue dirigido justamente para abatir al proyectil ruso que alcanzó la fábrica. Este tipo de tragedias se podían haber evitado si el régimen de Kiev no hubiera vulnerado las normas del derecho internacional humanitario y no hubiera ubicado sistemas de defensa antiaérea y equipamiento pesado en zonas residenciales. Pues por su parte, los países occidentales, como por supuesto Estados Unidos, Reino Unido, Francia, ya señalaron a Moscú y dijeron que Rusia es la responsable de cometer un crimen terrible de guerra. La delegación china, por su parte, en la ONU subrayó la necesidad de un alto al fuego y de iniciar negociaciones de paz cuanto antes. Destacaron también que el uso de la fuerza militar no traería una solución al conflicto. ¿Cuáles son las implicaciones de este incidente para la próxima cumbre de la OTAN? ¿Está este ataque siendo manipulado para influir en las decisiones de los países miembros de la Alianza Occidental? Pues estas preguntas ya le están dando vueltas precisamente a varios analistas. El Consejo de Seguridad de la ONU sigue deliberando sobre los eventos tan terribles y mientras tanto, la narrativa de Kiev se mantiene firme. Las autoridades ucranianas niegan rotundamente las acusaciones rusas, dicen que el ataque fue una acción deliberada por parte de Moscú para sembrar el terror y para desestabilizar a la región. Dicen que las pruebas presentadas por Rusia son manipuladas, que son diseños para desviar la atención de sus propias agresiones y la situación se vuelve aún más compleja con el señalamiento que ahora está haciendo por su parte Rusia sobre la participación de Noruega en el suministro de los sistemas NASAMS y que directamente la OTAN pues habría sido responsable por proporcionar estos sistemas a Ucrania y por permitirle que los hubiera sentado tan cerca de zonas densamente pobladas. Desde Oslo aún no ha habido una declaración oficial al respecto y eso por supuesto todavía está poniéndole más tensión a las acusaciones porque Noruega no se ha defendido, no ha dicho nada hasta este momento sobre las acusaciones de Rusia. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, dijo también que Washington está silenciando la verdad de manera hipócrita. Según Antonov, este tipo de incidentes no son nuevos y suelen ser utilizados como propaganda antes de eventos muy importantes como precisamente sería la cumbre de la OTAN. La cuestión es si podría Zelensky tener tan pocos escrúpulos como para usar una desgracia así para obtener más dinero, más apoyo militar, o es una mentira de Rusia. El Consejo de Seguridad de la ONU hoy se encuentra pues precisamente en esto, en estas acusaciones, contraacusaciones, con la posible ya tema de una solución pacífica. Los países miembros de la OTAN están divididos, cada actor tiene sus propios intereses y sus propias agendas y para Ucrania este ataque representa, pues lamentablemente lo estamos viendo así, Zelensky da la impresión de que lo está utilizando para galvanizar el apoyo de la OTAN y para obtener más dinero para su defensa. Para Rusia, pues es una ocasión para exponer lo que consideran la hipocresía occidental y justificar sus propias acciones aquí, mostrar las pruebas que tienen. Y en medio de todo esto, la población civil sigue sufriendo las consecuencias de un conflicto que no parece tener fin. Y miren, qué bueno que la ONU está reunida en estos momentos de emergencia con una rapidez infalible, hablando del ataque a un hospital infantil en Kiev, que la pregunta es, pues sí, qué bueno que las potencias del mundo se están acusando para dar con el verdadero responsable de este ataque.
Pero mi pregunta es, ¿por qué nadie habla de este otro ataque que fue mucho más devastador y en donde el culpable es tan cínico que ni siquiera tiene la vergüenza de negar su responsabilidad y dicen que sí, que fueron ellos y cuál es el problema? Al menos 29 personas murieron y decenas resultaron heridas el martes a causa de un bombardeo contra una escuela en Abasán, en el sur de la Franja de Gaza. El edificio era utilizado como refugio por palestinos desplazados por los combates entre Israel y Hamás en el territorio palestino. Misiles al azar sobre un niño, sobre una mujer, sobre una niña y sobre todo. No hay piedad ni misericordia. Además, la gente muere de hambre y a nadie le importa. No queda nadie para nosotros. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde están las naciones y dónde están los países? Solo nos observan. El gobierno israelí no comentó los reportes, luego de que su ejército reconociera haber bombardeado desde el sábado otras 3 escuelas, en ataques que dejaron al menos 20 muertos, según funcionarios de este territorio gobernado por el movimiento islamista Hamás. Según Israel, los 3 bombardeos apuntaban contra milicianos que se habrían ocultado en las escuelas. Hamás niega las acusaciones de Israel, que asegura que sus milicianos utilizan las escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles con fines militares. Más de 500 personas han muerto en escuelas y otros refugios operados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Gaza, desde que estalló la guerra, desencadenada por un sangriento ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Pues francamente la ONU me da asco. Me da asco. Qué bueno que Francia, Reino Unido, Estados Unidos están discutiendo hoy sobre este asunto, exigiendo una respuesta y un castigo implacable para este desastre en un hospital infantil en Ucrania. Qué bueno, de verdad. Pero ¿por qué se callan frente a estos bombardeos deliberados en escuelas en Gaza? Israel dice, sí, yo fui, ¿y qué? ¿Se murieron niños? ¿Y qué? ¿Es que lo usaban como escudos humanos? Sí. Apenas a 2 kilómetros de ese hospital infantil también había una planta militar. Apenas a 1 cuadra de ese hospital infantil, Ucrania había instalado un sistema de defensa aéreo que va en contra del derecho internacional proporcionado por la OTAN. Eso también es utilizar como escudo humano precisamente un hospital infantil. Pero entonces el mundo se calla y nadie dice nada. Todo mundo pide una condena en la ONU, se reúnen de inmediato, hacen una reunión de emergencia, pero cuando se trata de Gaza, todo el mundo se vuelve ciego, se vuelve sordo. E incluso esa franja gris que les pusimos ahí es porque YouTube censura estas imágenes. Si fuera Ucrania, hasta pondrían en primer lugar las escenas para que todos se consternaran de los horrores de lo que está sucediendo ahí. Pero cuando se trata de Gaza, hacen todo lo posible por silenciar lo que está pasando. El video original ya lo pusimos en el grupo de Telegram. Lo que hay detrás de ese cuadro gris son cuerpos de niños, cadáveres envueltos en sábanas, cargados por sus padres, precisamente asesinados por estos ataques israelíes a escuelas en la Franja de Gaza, Alba. Lamentable. Como siempre, el doble rasero. Vemos cómo se utilizan todos los foros, porque se trata de Rusia. Y no puede ser que la justicia venga con bandos o con banderas. La justicia se supone que es ciega, ¿no? Que no ve colores de banderas, que no ve colores de bandos, que no ve nada. ¿Qué es eso? Justicia. Y que se hace justicia por los inocentes. Pero son muy cínicos porque cuando se trata de alguien, como siempre decimos, que no está en la foto, entonces sí, todos los medios. Es la propaganda. Honestamente, es la propaganda. Es de... Publícalo, dale movilidad, dale publicidad, que se vea. Cuando es alguien dentro de la foto es calla, tápalo. Lo decíamos ayer. Acordonaron la zona donde supuestamente cayó el misil ruso. Sí. ¿Por qué acordonas la zona? Deja que entre la prensa, deja que se tomen fotografías. Queremos que se haga público esta desgracia, ¿no? Que se castiga al culpable con todo el peso de la ley. Abre la zona. Que se tomen fotografías, que se tomen videos. ¿Por qué acordonas la zona? Porque sabes que pueden encontrar con un pequeño pedazo del misil que encuentren, vamos a saber de quién fue la culpa. Claro. Pero tú estás muy preocupado porque no salga de quién es la culpa,
por agentes externos y tú decidir quién Claro. es el culpable. Déjanos a nosotros que decidamos, que veamos las imágenes, que salga gente especializada en armamento y que diga, este pedazo de misil es de producción rusa, de los que está utilizando Rusia, o es de producción occidental, de los que te ha proporcionado la OTAN. ¿Por qué no? ¿Por qué tapar? ¿Por qué querer tapar el sol con un dedo? Decía alguien aquí en el chat, es que siempre lo hacen así. Justo antes de iniciar el en vivo, se le tuvo que poner la franja azul al video para que YouTube nos dejara salir con el video, ¿verdad? Para poder presentar un poquito. Porque no se puede poner nada aquí. Justo estábamos revisando en Facebook y le digo a Víctor, la hipocresía en todo su máximo esplendor. Nos bajaron 2 videos de Facebook. Uno es el de la Coca-Cola. Sí. Obviamente. ¿Cómo se mundo, roba el agua de México? ¿Cómo se roba el agua de México? ¿Cuántos litros se necesitan para hacer una Coca-Cola de 600 mililitros? ¿Cuántos litros de agua pura se desperdician? ¿Cuánto azúcar contiene? Lo malo que le hace a tu cuerpo. Bueno, pues ese video no los bajó en Facebook. No lo podemos poner en Facebook porque infringe sus leyes de comunidad contra uno de sus principales patrocinadores. El segundo video que nos acaban de bajar el día de hoy es el de ¿por qué el dólar está cayendo? Porque ya no existe el petrodólar. Porque el dólar está perdiendo peso con todas las monedas a las que les ejercía tanta presión. Obviamente sabemos por qué nos bajaron el video. Es información que le incomoda a la plataforma. En cambio, si hubiéramos puesto algún video de alguna tontería, hasta mostrando cosas que no son, ¿cómo decirlo? Con los valores familiares, si estuviéramos mostrando desnudez, narcocorridos. Exacto, todo estaría perfecto, no habría ningún problema. Pero cuando tratas de informar, cuando tratas de que la gente se entere de qué es realmente lo que mucha gente se está bebiendo, el veneno que se está bebiendo, entonces ahí sí no, hay que censurar, hay que callar, hay que tirar esas páginas. Como muchos de ustedes nos dicen, ¿cuántas notificaciones de nosotros les llegan? A muchos no les llega ninguna. ¿Por qué? Porque no somos del tipo de contenido en el que les enseñamos cómo comprar un automóvil último modelo. No les estamos mostrando zapatos carísimos de marca. No les estamos mostrando una vida de glamour y de ficción, una vida que no existe en ningún lado. Pues no somos el tipo de contenido que quieren. Sí. Y mira, Alba, pues finalmente que uno no lo sea, pues al final... pero el hecho de que el doble rasero aquí, que realmente, insisto, me enferma, me da asco, porque a la OTAN y a la ONU le importa un carajo Claro. el hospital infantil y los niños. ¿Sabes por qué te lo digo con todo conocimiento de causa? Porque las bombas con las que Israel acaba de atacar esas escuelas en Gaza fueron vendidas por Estados Unidos. Porque la OTAN está callado hoy y los países miembros de la OTAN no dicen nada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Están muy urgidos pidiendo que se haga una condena en contra del hospital en Ucrania. Qué bueno, ojalá así sea. Pero ¿por qué no piden también una condena para un bombardeo ya frecuente que lleva días en contra deliberadamente de escuelas en Gaza, en donde están muriendo niños, familias que ya están refugiados? ¿Cuál es la lógica? Es que Israel tiene derecho a defenderse y Rusia no. Es que Palestina está utilizando las escuelas como escudo humano y Ucrania no. ¿Qué no puso un sistema de defensa antiaéreo proporcionado por la OTAN a menos de 1.5 kilómetros de un hospital infantil? ¿Eso no es violar el derecho internacional? ¿Que no está utilizando precisamente deliberadamente poniendo zonas de producción militar en zonas tan densamente pobladas y cerca de hospitales infantiles? ¿Qué creo yo? Yo creo que ningún país, ni Rusia, ni Israel, debe de lanzar ataques cerca de zonas densamente pobladas. Pero hay una diferencia enorme porque cuando Rusia lo hace y algo sale mal aquí, la condena es inmediata e implacable. Pero cuando lo hace Israel, lo hace un día sí y otro también y el mundo calla. Israel cínicamente sale y dice, sí fui yo. ¿Y qué? ¿Algún problema? No, ninguno, patrón. Cállense y no hablen de eso en la ONU. Es, Alba, un doble rasero terrible. Es una falacia que no se sostiene en un discurso y que la verdad enferma. Sobre todo a mí lo que me da mucho coraje es ver las palabras de este señor. Lo vemos gritando, Alba, porque yo también estaría gritando con la desesperación. Oye, me matan a mis nietos, a mis hijos, nos caen bombas, nos estamos muriendo de hambre. ¿Y el mundo dónde está?
¿Y la comunidad internacional dónde está? Dice el señor, solo nos miran y no dicen nada. Y es cierto, hoy el tema del Consejo de Seguridad de la ONU para nada es Gaza. Por cierto, la encuesta de la noche. ¿Crees que el ataque al hospital infantil se está utilizando con fines de propaganda? Las opciones son sí, no o no estoy seguro. Voten, su opinión es muy importante. Así es. Muchas gracias a todos por unirse. Gracias. Permíteme, es que aquí. Y es que realmente cuando uno ve esas imágenes dices, dan asco. Porque se supone, la ONU se lleva una enorme tajada de los países, tiene un presupuesto grandísimo. ¿Para qué? Para hacerle segunda, para hacerle mancuerna a lo que le conviene a una parte de la historia y a la otra parte hacerse, como decimos en México comúnmente, como el que la Virgen le habla, hacer caso omiso. No se puede. Son los mismos niños y los mismos personas inocentes del lado ucraniano y del lado de Gaza. Son las mismas personas inocentes que fueron bombardeadas en el Donbass, que fueron bombardeadas en otras partes. No se puede hacer caso omiso de estas cosas. La justicia debe de ser pareja, pero no es pareja. En este mundo la justicia no es pareja. Tampoco las condenas son parejas porque nadie habla de esto y si quieres hablar de esto te banean, te restringen. Te llegan notificaciones de que tu contenido va a ser bajado. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque es un gran aliado. En cambio, si hablas en contra de lo que ellos quieren que tú estés en contra, entonces, pues eres la mejor persona del mundo. Y no se puede tener ese doble rasero. Como decían hace rato, en el en vivo de hace rato, es que Rusia restringe la libertad. Y yo creo que vivimos en un mundo lleno de falacias, en donde nos hemos creído, nos han vendido ese cuento de la libertad de expresión tan bonito que no los hemos creído. Vean, en YouTube si ustedes pueden compartir algo de Gaza, no puedes. ¿Quieres compartirlo en Facebook? Tampoco. Entonces no vivimos en un mundo de libertades. Claro, y mira, dice Widens, muy buenas noches, Albe y Víctor. A la fecha aún no han tenido alguna coacción por el gobierno canadiense o amenaza verbal. ¿Cómo están allá en Norteamérica? Gracias por tu preocupación, amigo. Afortunadamente no. Digo, aquí en Canadá tenemos la Carta de Derechos y Libertades que nos protege para hablar con libertad. Cualquier cosa que nosotros pensemos, siempre que no incite, por supuesto, a la violencia o al odio o se cometa algún delito, somos libres para hacerlo y espero que se respeten siempre esos derechos que también existen en Estados Unidos, que no me parece que hayan sido respetados, por cierto, durante las protestas pacíficas de estudiantes universitarios a favor de que haya un cese al fuego inmediato en Palestina. Aquí hasta este momento se ha respetado. Entonces esperemos que así sea, ¿verdad? Toco madera. Y los resultados de la encuesta, Alba, ¿crees que el ataque al hospital infantil se está utilizando con fines de propaganda? El 91% piensa que sí. El 3% piensa que no y el 6% no está seguro. Yo me sumo al 91% que piensa que sí se está utilizando esto como una propaganda, porque si realmente existiera una preocupación genuina en la ONU por la seguridad de los niños del mundo, hoy debería de haber una condena. Es más, creo que el principal tema del podcast y de las notas de los titulares del mundo debería de ser, claro, el hecho de los bombardeos ya constantes en toda esta semana en escuelas en Gaza, en donde están falleciendo deliberadamente niños y familias. Y la ONU no dice nada, no hace nada, calla sobre esta situación. Y pues así las cosas, Alba, hasta este momento. Pues vamos a ver cómo se siguen desarrollando en perspectiva esto. Vamos a mantenernos informados. Gracias por conectarse a nuestros podcasts del día y nos vemos mañana. Hasta mañana.